En el vasto océano de las emociones, Cáncer es conocido como el signo que más profundamente siente, el guardián de los recuerdos y el protector de todo aquello que ama. Su naturaleza es tierna, empática y cálida, como el abrazo de un hogar en una noche tormentosa. Pero cuando este signo de agua, regido por la luna, decide actuar con frialdad, algo verdaderamente trascendental ha ocurrido. No es un cambio ligero ni pasajero, es el resultado de una transformación interna, un eco de heridas profundas o una armadura que ha decidido levantar para resguardar su esencia. El frío en Cáncer no surge de la indiferencia, pues este signo jamás deja de sentir. Más bien, es una muralla de hielo erigida para proteger un corazón que ya no puede soportar más golpes. Cuando Cáncer se aleja emocionalmente, no lo hace por capricho ni por superficialidad, sino porque ha alcanzado un punto de saturación en el que su sensibilidad ha sido vulnerada una y otra vez. La calidez que antes brindaba con generosidad se torna un terreno yermo donde las emociones ajenas rebotan sin encontrar refugio. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, un cúmulo de decepciones, de promesas rotas y de lealtades traicionadas. Cáncer, que normalmente lucha hasta el último aliento por mantener los lazos afectivos, llega a un punto en el que entiende que su bienestar debe anteponerse a la costumbre de darlo todo sin recibir lo mismo a cambio. La frialdad en Cáncer no es un acto de maldad, sino de autoconservación. Se convierte en un glaciar inexpugnable que solo se deshiela cuando la confianza es restaurada, cuando siente que el mundo vuelve a ser un lugar seguro para abrirse. No hay nada más desconcertante que un Cáncer distante. Su silencio, antes cargado de significado, se vuelve un eco vacío que deja a los demás preguntándose qué hicieron para provocar semejante cambio. Su mirada, que solía irradiar comprensión y ternura, ahora es serena pero impenetrable, como la superficie de un lago helado. No hay explosiones ni dramatismos, solo una quietud gélida que hace temblar a aquellos que alguna vez sintieron su calor. Para quienes han sido testigos de este lado de Cáncer, el impacto es inevitable. Se dan cuenta de que han perdido algo invaluable, una conexión que difícilmente podrá restaurarse sin un genuino acto de redención. Pero incluso entonces, no hay garantía de que el hielo vuelva a derretirse. Cáncer, que antes se aferraba a los recuerdos con nostalgia, ahora aprende a dejar ir sin mirar atrás. El poder de Cáncer reside en su capacidad de amar con intensidad, pero también en su habilidad para protegerse cuando es necesario. Su frialdad no es sinónimo de rencor, sino de un nuevo capítulo en su historia, uno donde el instinto de supervivencia toma el mando y la vulnerabilidad se guarda en un cofre sellado. Es un recordatorio de que hasta las almas más amorosas tienen un límite, y cuando Cáncer lo alcanza, el invierno se instala en su corazón con la misma fuerza con la que antes ofrecía su calidez. Si alguna vez has visto a un Cáncer volverse frío, sabrás que no hay mayor lección que esa. No es un adiós estridente ni un portazo dramático. Es simplemente el fin de un ciclo, el punto en el que Cáncer deja de luchar por lo que ya no vale la pena. Y cuando eso sucede, el fuego de su amor, que alguna vez ardió con intensidad, se apaga sin dejar rastro de cenizas. Cuando Cáncer actúa con frialdad, su transformación no es solo emocional, sino también energética. La energía que antes fluía con facilidad, nutriendo y protegiendo a quienes lo rodeaban, se retrae como la marea antes de una tormenta. No es un simple distanciamiento, es un cambio vibracional que altera la dinámica de sus relaciones y la manera en que los demás perciben su presencia. Cáncer, que suele ser el faro de luz en la oscuridad para quienes lo necesitan, apaga esa luz y deja de ser el refugio emocional que solía ser. A diferencia de otros signos que pueden volverse fríos como un mecanismo de manipulación o estrategia, en Cáncer la frialdad es la evidencia de un dolor interno que ha traspasado los límites de su capacidad de tolerancia. No es una actitud premeditada ni un juego psicológico, es un reflejo de su agotamiento emocional. En este estado, no busca lastimar ni vengarse, simplemente se aparta, y en ese apartarse, deja un vacío que difícilmente puede ser llenado por otra persona. En este proceso, su intuición se vuelve aún más aguda. Si bien Cáncer siempre ha sido capaz de leer entre líneas y percibir lo que no se dice, cuando adopta la frialdad, desarrolla una percepción aún más certera. Aprende a distinguir entre quienes se acercan con intenciones genuinas y quienes solo buscan reactivar su calidez por conveniencia. No es que pierda su sensibilidad, sino que la vuelve selectiva, asegurándose de no volver a depositar su energía en quienes no saben valorarla. En este estado de frialdad, Cáncer puede volverse una fortaleza inexpugnable. Su comunicación, antes llena de matices emocionales, se vuelve más breve y calculada.
Las largas conversaciones en las que brindaba apoyo incondicional a los demás desaparecen, y en su lugar, responde con la precisión de quien ya no siente la necesidad de explicar lo que es evidente. Su empatía, que solía envolver a los demás como un manto de comprensión, se convierte en una barrera que filtra con exactitud quién merece su tiempo y quién no. A nivel interno, este cambio también impacta la manera en que Cáncer procesa sus propias emociones. Durante mucho tiempo, ha sido un signo que carga con los sentimientos de los demás, absorbiendo sus dolores como si fueran propios. Sin embargo, cuando adopta la frialdad, empieza a liberarse de esa carga. Aprende a priorizarse, a no permitir que las emociones ajenas lo consuman y a poner límites con una firmeza que antes le costaba encontrar. Descubre que no tiene la responsabilidad de sanar a todos, y en esa revelación, encuentra una nueva forma de libertad. Esta transformación también se refleja en su entorno. Aquellos que estaban acostumbrados a su calidez se encuentran con un Cáncer que ya no responde a los mismos estímulos. No cae en provocaciones, no busca reconciliaciones forzadas ni se deja manipular por discursos de arrepentimiento sin sustancia. Ha aprendido a ver más allá de las palabras y se guía únicamente por las acciones. En este punto, no hay súplicas ni argumentos que lo hagan retroceder si siente que el daño fue irreparable. En su vida diaria, su frialdad puede llevarlo a volverse más introspectivo. Disfruta de su soledad como nunca antes, encontrando en ella un refugio en el que puede reconstruirse sin interrupciones. Si antes se desvivía por mantener las conexiones emocionales con los demás, ahora se dedica a fortalecer la conexión consigo mismo. Se replantea qué tipo de personas quiere en su vida, qué relaciones merecen ser cultivadas y cuáles deben quedar en el pasado. Este periodo de frialdad no es solo un mecanismo de defensa, es también un proceso de renovación en el que Cáncer se reencuentra con su esencia sin la interferencia de quienes lo han lastimado. A pesar de la distancia emocional que impone, Cáncer sigue observando. No es un signo que olvide fácilmente, y aunque su frialdad pueda dar la impresión de que ha dejado de sentir, en realidad solo ha trasladado sus emociones a un lugar inaccesible para quienes no supieron valorarlas. Desde esa posición, analiza, recuerda y aprende. No deja cabos sueltos ni permite que su vulnerabilidad vuelva a ser explotada. Este estado de frialdad puede durar tanto como sea necesario. No hay un tiempo determinado para su final, porque no se trata de una estrategia consciente, sino de un ajuste interno que solo él puede comprender. En algunos casos, si percibe un cambio auténtico en quienes lo rodean, su hielo puede empezar a derretirse gradualmente. Pero si siente que nada ha cambiado, su corazón seguirá protegido tras una coraza impenetrable. Al final, la frialdad de Cáncer no es el fin de su capacidad de amar, sino la manifestación de un amor propio que ha evolucionado. Ha aprendido que no todo el mundo merece acceso a su mundo interior y que su bienestar no puede depender de la validación externa. En este nuevo estado, se convierte en un ser aún más poderoso, uno que no teme cerrar puertas cuando es necesario y que entiende que su luz no debe ser desperdiciada en quienes no saben apreciarla. Cuando Cáncer actúa con frialdad, no solo es una respuesta emocional, sino un cambio en su identidad interna. Es un proceso que afecta su manera de percibir el mundo y su lugar dentro de él. Acostumbrado a ser el refugio emocional de muchos, a veces llega un punto en el que comprende que su constante entrega lo ha desgastado, lo ha vaciado hasta dejarlo sin reservas. No es que deje de sentir, pero aprende a reprimir la expresión de sus emociones como un acto de autopreservación. En su interior, sigue habiendo una tormenta de sentimientos, recuerdos y reflexiones, pero el acceso a ese mar profundo se cierra para quienes no supieron valorarlo. Uno de los aspectos más impactantes de su frialdad es la manera en que afecta a quienes lo rodean. Las personas que estaban acostumbradas a su cercanía, a su inagotable paciencia y ternura, se enfrentan a una versión de Cáncer que ya no responde con la misma dulzura ni disposición. Es en ese momento cuando muchos se dan cuenta de cuánto dependían de su energía, de lo esencial que era su presencia en sus vidas. Pero Cáncer, una vez que ha cerrado esa puerta, ya no permite que se abra con la misma facilidad. No es un acto de venganza, sino de aprendizaje, ya no entrega su amor incondicionalmente, sino que exige reciprocidad. Este cambio no solo se percibe en sus relaciones interpersonales, sino también en su enfoque hacia la vida. Donde antes ponía emoción, ahora pone razón. Donde antes reaccionaba con el corazón, ahora lo hace con la cabeza. Cáncer, que suele ser guiado por su intuición y sus sentimientos más profundos, adopta una mentalidad más lógica y estratégica. No es que deje de ser sensible, pero su sensibilidad se vuelve más selectiva, más calculada.
Se permite analizar las situaciones con frialdad, sin el peso del sentimentalismo que antes lo llevaba a tomar decisiones desde el apego. Este proceso de transformación también tiene un impacto en su relación con su pasado. Cáncer, signo regido por la luna, suele vivir anclado en los recuerdos, nutriéndose de lo que fue, de las emociones que quedaron grabadas en su alma. Pero cuando entra en este estado de frialdad, aprende a desligarse del peso de la nostalgia. Ya no se aferra a lo que una vez sintió ni idealiza el pasado como lo hacía antes. Comienza a ver las experiencias con una claridad diferente, sin la neblina de la emoción que solía teñir su visión. No significa que olvide, pero sí que aprende a dejar de revivir los momentos que ya no le sirven para avanzar. En su interior, esta frialdad también se manifiesta en su manera de procesar el dolor. Mientras que antes su tendencia era refugiarse en el llanto, en la introspección emocional profunda y en la melancolía, ahora opta por una actitud más contenida. Puede incluso parecer que no sufre, cuando en realidad lo hace de una manera diferente, en silencio, en soledad, sin permitir que nadie vea su vulnerabilidad. No quiere consuelo, porque ha aprendido que en muchas ocasiones, quienes dicen querer ayudar solo buscan calmar su propia incomodidad ante su tristeza, y no realmente comprenderlo. En el ámbito profesional o en sus proyectos personales, este cambio también se hace evidente. Donde antes ponía el corazón en todo lo que hacía, ahora prefiere enfocarse en lo práctico, en lo eficiente. Deja de buscar aprobación emocional en su trabajo o en su entorno y comienza a enfocarse más en sus propios logros y ambiciones. Aprende que la autoafirmación no debe depender de la validación externa, sino de su propia convicción y esfuerzo. Esta actitud lo vuelve más disciplinado y enfocado, menos propenso a desviarse por sentimentalismos innecesarios. En su manera de comunicarse, la frialdad de Cáncer se percibe en la brevedad y precisión de sus palabras. Si antes era un signo que se extendía en explicaciones emocionales, en la búsqueda de entendimiento y armonía, ahora opta por una comunicación más directa y sin adornos. Su tono se vuelve neutral, sus mensajes concisos. Ya no siente la necesidad de justificar sus decisiones ni de suavizar sus respuestas para que los demás se sientan cómodos. Se vuelve más pragmático, menos accesible emocionalmente. Otro aspecto crucial de esta transformación es la forma en que se relaciona con la vulnerabilidad. Si antes se sentía cómodo compartiendo sus emociones más profundas con quienes consideraba cercanos, ahora se convierte en una fortaleza impenetrable. No es que deje de sentir, pero deja de mostrarlo. Prefiere que los demás lo vean como alguien indestructible, alguien que no necesita el apoyo de nadie. Y aunque en el fondo sufra, prefiere llevar su dolor en silencio antes que darles a otros el poder de verlo herido. Sin embargo, esta frialdad no es necesariamente permanente. Cáncer sigue siendo un signo de agua, y el agua siempre encuentra su cauce. Este estado puede ser una etapa de reconstrucción, un periodo en el que necesita blindarse antes de volver a fluir con naturalidad. Si encuentra personas que realmente demuestran con hechos que merecen su confianza, poco a poco puede comenzar a derretir el hielo que ha construido a su alrededor. Pero no lo hará con rapidez ni de manera impulsiva. Aprenderá a ir con cautela, midiendo cada gesto, cada palabra, cada acción antes de volver a abrir su corazón. Este proceso de frialdad le deja un aprendizaje invaluable, que su amor y su entrega son un regalo, no una obligación. Que no todos merecen su luz, y que no está destinado a salvar a quienes solo saben tomar sin dar nada a cambio. La frialdad en Cáncer no es un final, sino una evolución. Es la manifestación de un nuevo ciclo en su vida, donde ya no se deja consumir por la emoción descontrolada, sino que aprende a usarla con sabiduría. Es la versión de Cáncer que ha aprendido a amar, pero también a protegerse, a elegir con cuidado a quién le da su energía y, sobre todo, a valorarse a sí mismo por encima de todo. Cuando Cáncer actúa con frialdad, no solo experimenta un cambio en su forma de relacionarse con los demás, sino que también transforma su percepción de sí mismo. Este signo, cuya identidad está profundamente arraigada en sus emociones y su capacidad de conectar con los sentimientos ajenos, se enfrenta a una versión de sí que hasta entonces no había explorado por completo, la de un ser autosuficiente, inmune a las manipulaciones emocionales y capaz de poner límites con una precisión casi quirúrgica. En este estado, Cáncer descubre un poder que había estado latente dentro de él, una fortaleza que no se basa en la entrega incondicional, sino en el dominio absoluto de su propio mundo interior. La frialdad de Cáncer no es solo una barrera externa, también es una purga interna. Mientras se distancia de aquellos que han agotado su paciencia, también hace una limpieza profunda en su mente y en su corazón. Comienza a revisar cada vínculo,
cada recuerdo, cada experiencia que lo ha llevado a ese punto de saturación emocional. En este proceso, reconoce patrones que antes pasaban desapercibidos, personas que se han aprovechado de su nobleza, situaciones en las que ha dado demasiado sin recibir lo mismo a cambio, momentos en los que se ha traicionado a sí mismo por el bien de otros. Esta revisión no es sencilla, pero es necesaria. Al identificar lo que ya no le sirve, Cáncer se permite soltar, renunciar a las cargas emocionales que antes llevaba como si fueran su responsabilidad. En este estado de frialdad, también se vuelve más selectivo con las energías que permite en su espacio. Si antes tenía una tendencia a rodearse de personas por un sentido de compromiso emocional, ahora prefiere la calidad sobre la cantidad. Se aleja de aquellos que solo aparecen cuando necesitan consuelo o apoyo y se acerca a quienes realmente aportan algo significativo a su vida. Este cambio puede hacer que su círculo social se reduzca, pero a Cáncer ya no le preocupa la cantidad de personas a su alrededor, sino la profundidad y autenticidad de las relaciones que mantiene. Su intuición, que siempre ha sido su mayor aliada, se refuerza en este proceso. Aprende a detectar con mayor rapidez las intenciones ocultas de los demás, las palabras vacías disfrazadas de afecto, las promesas que no tienen sustancia. Si antes daba segundas y terceras oportunidades, ahora ya no siente la necesidad de hacerlo. Se ha vuelto más pragmático en la manera en que evalúa a quienes lo rodean, observando con una distancia calculada antes de decidir si alguien merece o no su tiempo y energía. A nivel emocional, esta frialdad le otorga un control que antes parecía inalcanzable. Cáncer, que solía reaccionar con intensidad ante los conflictos y las decepciones, ahora enfrenta las situaciones con una calma inquietante. No significa que no le importe, sino que ha aprendido a no permitir que los demás tengan poder sobre sus emociones. Su silencio, que en el pasado podía estar cargado de tristeza o resentimiento, ahora es un arma estratégica. No gasta palabras en discusiones innecesarias, no busca justificarse, no entra en juegos emocionales. Simplemente deja que los hechos hablen por sí mismos, y en su indiferencia se esconde una lección para aquellos que subestimaron su capacidad de cambiar. Este estado también lo lleva a replantearse sus aspiraciones y prioridades. Si antes su enfoque estaba en construir relaciones sólidas y mantener la armonía en su entorno, ahora se inclina más hacia su crecimiento personal. Puede desarrollar un interés renovado en proyectos que antes había postergado por poner a los demás en primer lugar. Se permite explorar su creatividad sin las distracciones emocionales que antes lo limitaban, encontrando en el arte, la escritura, el ejercicio o la meditación nuevas formas de canalizar su energía. Su frialdad no es un vacío, sino un redireccionamiento, ya no invierte su corazón en donde no es valorado, sino en aquello que lo fortalece y lo impulsa hacia adelante. El impacto de esta transformación no se limita a su presente, sino que también moldea la manera en que enfrentará el futuro. Ha aprendido que no todas las conexiones son eternas y que está bien dejar ir lo que ya no resuena con su evolución. Comprende que su bienestar no debe depender de la aprobación de los demás, sino de su propia capacidad de mantenerse fiel a sí mismo. Si antes tenía miedo de ser percibido como demasiado frío o distante, ahora ha hecho las paces con esa faceta de su personalidad. No se trata de ser insensible, sino de ser sabio en la administración de su energía emocional. A pesar de todo, esta frialdad no es irreversible. Cáncer no ha dejado de ser un signo regido por la luna, un ser cuya naturaleza sigue siendo profundamente emocional y conectada a los ciclos de la vida. Pero ha aprendido que su amor, su compasión y su entrega no deben darse sin medida. Con el tiempo, cuando sienta que es seguro volver a abrirse, lo hará, pero de una manera diferente. Ya no desde la ingenuidad o el sacrificio, sino desde una posición de equilibrio y autoconocimiento. Para quienes han sido testigos de esta transformación, la diferencia es evidente. Cáncer ya no es el mismo de antes, y ese cambio es irreversible. Ha descubierto que puede ser tanto el océano que abraza como el hielo que se protege. Ha entendido que no tiene que elegir entre la calidez y la frialdad, sino que puede usar ambas según lo requiera la situación. Y en esa dualidad, encuentra su verdadero poder. Cuando Cáncer adopta la frialdad, su transformación va más allá de una simple actitud defensiva, se convierte en una reestructuración profunda de su ser, en una redefinición de los principios que rigen su vida emocional. En este proceso, se abre paso una nueva versión de Cáncer, una que ha aprendido a equilibrar su naturaleza sentimental con la necesidad de autopreservación. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un cúmulo de experiencias en las que ha dado, ha esperado, ha creído y, en muchas ocasiones, ha sido defraudado.
La frialdad no es su estado natural, sino una reacción a un desgaste emocional que lo obliga a replantearse su forma de interactuar con el mundo. Uno de los efectos más profundos de esta transformación es la forma en que cambia su percepción de la confianza. Cáncer, que solía entregarse por completo a las personas que consideraba cercanas, ahora establece filtros mucho más estrictos antes de abrir su corazón. Su capacidad de entrega sigue presente, pero ya no es inmediata ni incondicional. Se vuelve meticuloso a la hora de evaluar quién merece su lealtad, quién ha demostrado con hechos que está a la altura de su cariño y quién solo se acerca en busca de su contención emocional. Ha aprendido que confiar ciegamente puede ser un error, y ahora prefiere observar desde la distancia antes de decidir si alguien es digno de su energía. Este proceso también se refleja en su lenguaje corporal y en su presencia. Cáncer, que antes transmitía calidez con cada gesto, cada mirada, cada palabra, ahora proyecta una energía diferente. No se trata de hostilidad ni de arrogancia, sino de una neutralidad que desarma a quienes estaban acostumbrados a verlo como una fuente inagotable de afecto y comprensión. Su mirada ya no busca leer entre líneas para anticiparse a las necesidades de los demás, su postura es más firme, sus movimientos más calculados. Ya no cede fácilmente ante la manipulación emocional ni responde con la misma disposición a los llamados de auxilio de quienes solo lo buscan cuando necesitan algo. En este estado de frialdad, su relación con el tiempo también se transforma. Si antes se aferraba a los recuerdos, dándoles vueltas en su mente una y otra vez, ahora prefiere mirar hacia adelante. Comprende que revivir el pasado no cambia lo que ocurrió y que cargar con viejas heridas solo retrasa su crecimiento. Aprende a vivir en el presente con una claridad renovada, dejando de lado la nostalgia que solía nublar su juicio. Esto no significa que olvide lo que ha vivido, sino que deja de permitir que su pasado dicte su presente y determine su futuro. Otro aspecto que se fortalece en esta nueva etapa es su capacidad de disfrutar la soledad. Cáncer, que a menudo encuentra consuelo en la cercanía emocional con los demás, empieza a descubrir un placer inesperado en la tranquilidad de su propio espacio. En este periodo de frialdad, aprende a valorar su compañía, a encontrar satisfacción en su propio mundo sin la necesidad de validación externa. Puede volverse más introspectivo, profundizando en su propio ser, en sus deseos, en sus metas personales. Ya no siente la urgencia de compartir cada pensamiento o emoción, sino que se reserva esos momentos para sí mismo, cultivando una conexión más profunda con su propia esencia. Esta transformación también influye en su manera de establecer límites. Cáncer, que en muchas ocasiones ha luchado por decir no sin sentirse culpable, ahora lo hace con firmeza y sin remordimientos. Ha comprendido que su bienestar es una prioridad y que permitir que los demás crucen ciertos límites solo lo llevará a un desgaste innecesario. Su frialdad es un escudo que lo protege de situaciones que antes lo afectaban demasiado, de relaciones tóxicas que antes toleraba por miedo a lastimar a los demás. Ahora sabe que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de respeto hacia sí mismo. En este estado, su visión sobre el amor y las relaciones también cambia drásticamente. Donde antes idealizaba las conexiones emocionales y daba segundas oportunidades con la esperanza de que las cosas mejoraran, ahora adopta una postura mucho más realista. Ya no se aferra a vínculos que han demostrado ser dañinos ni se ilusiona con promesas vacías. Su frialdad no es un rechazo al amor, sino una manera de protegerse hasta encontrar una conexión que realmente valga la pena. Y cuando lo haga, será desde una posición de equilibrio, sin perderse a sí mismo en el proceso. En el ámbito profesional y en sus proyectos personales, esta etapa de frialdad también le otorga una ventaja inesperada. Si antes podía distraerse con las emociones de los demás o postergar sus propias metas por atender a quienes lo rodean, ahora enfoca su energía en su propio crecimiento. Se vuelve más determinado, más disciplinado, más ambicioso. No porque haya dejado de ser sensible, sino porque ha aprendido que su tiempo y esfuerzo deben ser invertidos en algo que realmente le aporte valor. Su productividad aumenta, su creatividad se fortalece, y su enfoque se vuelve implacable. A pesar de todo, esta frialdad no significa que Cáncer haya perdido su esencia. En el fondo, sigue siendo el mismo ser emocional, compasivo y protector de siempre. Pero ha evolucionado, ha aprendido a canalizar su sensibilidad de una manera más consciente, más estratégica. Ya no se deja arrastrar por la corriente de los sentimientos descontrolados, sino que dirige su energía de forma inteligente. Ha descubierto que puede seguir siendo un ser de amor y empatía sin permitir que lo tomen por dado o lo utilicen como refugio solo cuando conviene.
Esta nueva versión de Cáncer es más fuerte, más sabia y más independiente. Ha pasado por el fuego de la decepción y ha salido con una armadura que no es de dureza, sino de conocimiento propio. Ya no necesita demostrar su valor a nadie, porque ahora entiende que su amor es un regalo, no una obligación. Y cuando decida volver a abrirse, lo hará con la certeza de que su corazón no será entregado a cualquiera, sino a quienes realmente lo merecen. Cuando Cáncer adopta la frialdad como mecanismo de defensa, no solo se transforma su forma de relacionarse con los demás, sino que también se produce una metamorfosis en su diálogo interno. El Cáncer cálido y protector que alguna vez se preocupaba más por los sentimientos ajenos que por los propios comienza a reconocerse desde una nueva perspectiva, una en la que su propio bienestar es la prioridad. Este cambio, aunque puede parecer abrupto para quienes lo rodean, es el resultado de un largo proceso de acumulación de decepciones, de lecciones aprendidas a través del dolor y de la necesidad de preservar su paz. Uno de los aspectos más profundos de esta transformación es la manera en que Cáncer redefine su identidad emocional. Tradicionalmente, su conexión con el mundo ha estado filtrada a través de sus sentimientos y su capacidad de empatizar con los demás. Sin embargo, cuando decide volverse frío, no lo hace solo para protegerse de heridas externas, sino también para experimentar un tipo de existencia en el que las emociones no sean su única brújula. Aprende a tomar decisiones basadas en la lógica, en los hechos concretos, en la observación objetiva de la realidad. Este proceso le permite desarrollar una versión más analítica y estratégica de sí mismo, una que no está gobernada por impulsos emocionales sino por una evaluación racional de las circunstancias. En esta etapa, también se agudiza su capacidad de percibir la autenticidad en los demás. Si antes su intuición se enfocaba en detectar el dolor o la vulnerabilidad ajena, ahora se especializa en reconocer intenciones ocultas. Cáncer ya no solo siente la energía de las personas, sino que aprende a leer sus acciones con una precisión casi quirúrgica. Esto le otorga una ventaja en sus interacciones, pues ya no se deja engañar por palabras dulces o gestos superficiales. Ahora evalúa cada relación con una mente fría y calculadora, asegurándose de que cada conexión sea recíproca y genuina. El silencio se convierte en una de sus armas más poderosas. Cáncer, que solía expresar sus emociones sin restricciones, ahora elige sus palabras con extrema cautela. En lugar de explicar una y otra vez lo que siente o tratar de hacer que otros comprendan su punto de vista, simplemente deja que los hechos hablen por sí mismos. Su frialdad no es un capricho ni una forma de castigo, sino una demostración de que ha comprendido que su energía no debe desperdiciarse en quienes no están dispuestos a escuchar. Esta actitud desconcierta a quienes estaban acostumbrados a su ternura incondicional, pues el Cáncer frío no da explicaciones, no ruega, no busca reconciliaciones que no sean merecidas. Otro aspecto fundamental de esta transformación es la manera en que Cáncer reestructura sus prioridades. Antes, gran parte de su tiempo y energía estaba dedicada a sostener y fortalecer sus relaciones interpersonales. Ahora, en cambio, se permite enfocarse en sí mismo sin culpa. Descubre nuevas pasiones, explora talentos que había dejado de lado por estar demasiado ocupado atendiendo las necesidades de otros. Su creatividad, que siempre ha sido un don innato, se potencia cuando no está drenado por conflictos emocionales innecesarios. La frialdad le permite canalizar su energía hacia proyectos que realmente le brindan satisfacción y sentido de propósito. En el ámbito social, esta nueva actitud también cambia la dinámica de sus relaciones. Si antes su presencia era vista como un refugio emocional para muchos, ahora se convierte en un enigma difícil de descifrar. Su capacidad de poner límites lo hace más respetado, pues aquellos que antes se aprovechaban de su generosidad ahora se ven obligados a reconsiderar su actitud. No es que Cáncer haya dejado de ser generoso, pero ahora su entrega es selectiva. Da solo a quienes han demostrado con hechos que merecen su lealtad, y ya no siente la obligación de cargar con los problemas ajenos. La percepción de su propio poder también se transforma. Cáncer deja de verse como una persona vulnerable y comienza a reconocer su fortaleza. Se da cuenta de que no necesita la aprobación ni el reconocimiento de nadie para sentirse completo. Su frialdad le muestra que su felicidad no depende de cómo los demás lo traten, sino de cómo decide responder ante las circunstancias. Aprende a disfrutar de su independencia emocional y se da cuenta de que puede ser su propio pilar sin necesidad de apoyarse en otros. A medida que este proceso avanza, Cáncer también enfrenta una de las pruebas más difíciles, la tentación de volver a su antiguo estado. Habrá momentos en los que su naturaleza empática le hará cuestionarse si ha sido demasiado duro, si su frialdad ha herido a quienes realmente se preocupaban por él.
Sin embargo, a diferencia del pasado, ahora es capaz de discernir entre la culpa infundada y la verdadera necesidad de reconectar con ciertos vínculos. No se trata de convertirse en alguien insensible, sino de encontrar un equilibrio en el que su amor propio y su capacidad de amar a otros puedan coexistir sin sacrificios innecesarios. Esta etapa también redefine su concepto de amor. Cáncer comprende que el amor no debe ser un sacrificio constante ni una fuente de sufrimiento. Aprende a amar de una manera más sana, sin perderse a sí mismo en el proceso. Ya no idealiza a las personas ni espera que alguien venga a darle lo que él mismo puede brindarse. Su frialdad no significa que ha dejado de creer en el amor, sino que ahora lo ve con más madurez, sin las ilusiones que en el pasado lo hicieron vulnerable a la decepción. En última instancia, este viaje de frialdad no es un destino permanente, sino una fase de crecimiento. Cáncer ha entendido que la frialdad no es lo opuesto a su esencia, sino una herramienta que puede utilizar cuando es necesario. Ha aprendido que puede ser selectivo con su cariño sin dejar de ser amoroso, que puede ser firme sin ser cruel, que puede protegerse sin aislarse completamente. Esta evolución lo convierte en una versión más equilibrada de sí mismo, una que no depende de la aprobación de los demás ni del miedo a ser herido. Cuando finalmente decide abrir su corazón de nuevo, lo hace desde un lugar de fortaleza. Ya no es el mismo Cáncer que se entregaba sin reservas, sino uno que ha descubierto que su amor es valioso y que no cualquiera merece recibirlo. La frialdad le ha enseñado a amarse a sí mismo con la misma intensidad con la que solía amar a los demás. Y en ese amor propio, encuentra la clave para vivir con mayor plenitud, sin miedo, sin cadenas emocionales y con la certeza de que su sensibilidad es un regalo, pero uno que ahora sabe administrar con sabiduría. Cuando Cáncer actúa con frialdad, la transformación no solo ocurre en su manera de relacionarse con los demás, sino en la estructura misma de su mundo interior. Es un cambio que lo redefine por completo, afectando su forma de procesar emociones, su visión del pasado, su relación con la vulnerabilidad y su sentido de justicia. Es una mutación silenciosa pero irreversible, donde cada experiencia dolorosa se convierte en un ladrillo que levanta los muros de su nueva identidad. Su frialdad no es un estado de insensibilidad, sino una armadura diseñada con precisión para proteger lo más sagrado, su paz mental. Uno de los aspectos más significativos de este proceso es cómo Cáncer aprende a gestionar sus recuerdos. Tradicionalmente, la memoria es uno de sus tesoros más preciados. Su mente está llena de momentos cargados de emociones, tanto positivas como negativas, y tiende a revivirlos con una intensidad que puede ser abrumadora. Sin embargo, cuando se vuelve frío, desarrolla la capacidad de cerrar las puertas del pasado sin que éste lo persiga constantemente. Se convierte en el guardián de su propia mente, decidiendo con conciencia qué recuerdos merecen permanecer y cuáles deben ser archivados sin retorno. Este nuevo control sobre su historia personal le permite liberarse del peso de la nostalgia y avanzar sin las ataduras emocionales que antes lo definían. El sentido de justicia en Cáncer también se ve alterado en esta transformación. Antes, su empatía lo llevaba a comprender todas las perspectivas, incluso aquellas que lo herían. En su afán por proteger a los demás, muchas veces dejaba pasar injusticias en su contra, justificando el comportamiento de quienes lo lastimaban. Pero cuando adopta la frialdad, su visión cambia por completo. Se vuelve más tajante con lo que considera inaceptable y menos dispuesto a perdonar sin consecuencias. No actúa con rencor, pero tampoco con ingenuidad. Comprende que no todas las personas merecen su compasión, y que su bondad debe ser dirigida hacia quienes la valoran. En este estado, también modifica la forma en que gestiona su tiempo y su energía. Cáncer, que solía desgastarse tratando de hacer sentir bien a los demás, ahora se vuelve extremadamente selectivo sobre en qué y en quién invierte su esfuerzo. Su frialdad le permite analizar cada situación con objetividad, evitando comprometerse con personas o dinámicas que le resten más de lo que le sumen. Descubre la importancia de priorizarse a sí mismo sin remordimientos, de alejarse de ambientes tóxicos sin sentir culpa, de rechazar la carga emocional que antes llevaba por otros como si fuera su propia responsabilidad. La paciencia, que siempre ha sido una de sus mayores virtudes, toma una nueva forma en esta fase. Cáncer sigue siendo paciente, pero ya no con quienes juegan con su tiempo o con su afecto. Ya no espera eternamente por cambios que nunca llegan ni da oportunidades infinitas a quienes han demostrado no merecerlas. Su paciencia se redirige hacia su propio crecimiento, hacia sus objetivos personales, hacia la consolidación de una vida más equilibrada y armoniosa. Aprende a esperar por lo que realmente vale la pena, en lugar de aferrarse a ilusiones que solo prolongan su sufrimiento.
A medida que se acostumbra a su nueva actitud, también nota cómo cambia la percepción que los demás tienen de él. Quienes antes lo veían como una figura siempre accesible y comprensiva ahora se sienten desconcertados por su distancia emocional. Algunos lo ven como una señal de evolución, otros como un cambio preocupante, pero la verdad es que Cáncer no necesita explicarlo. Su transformación no es para complacer a nadie, sino para preservar su bienestar. Quien lo entienda, permanecerá a su lado con respeto, quien no, simplemente quedará fuera de su vida sin mayor drama. Otro aspecto que cobra relevancia es su relación con el conflicto. Cáncer solía evitar las confrontaciones, prefiriendo la diplomacia antes que el enfrentamiento directo. Pero con la frialdad, ya no le teme a las conversaciones incómodas ni a marcar su posición con firmeza. No busca discusiones innecesarias, pero tampoco se queda callado cuando siente que debe defenderse. Su nueva mentalidad le permite manejar los conflictos con una serenidad que desarma a quienes esperaban una reacción emocional descontrolada. No cede a provocaciones, no da explicaciones de más, no se enreda en discusiones sin sentido. Aprende a ejercer su poder sin levantar la voz, con la certeza de que su presencia y su decisión son suficientes para dejar claro su punto. La manera en que disfruta sus logros también cambia. Antes, Cáncer tenía la costumbre de compartir sus triunfos con quienes amaba, buscando celebrar en conjunto cada pequeña victoria. Sin embargo, con la frialdad, descubre el placer de disfrutar en silencio, sin necesidad de validación externa. Se vuelve más reservado con sus éxitos, no por desconfianza, sino porque entiende que no todo debe ser compartido. La autosatisfacción se convierte en su mayor recompensa, y ya no depende de la admiración o el reconocimiento ajeno para sentirse realizado. Otro aspecto clave es la forma en que maneja sus expectativas. Cáncer solía tener una visión idealista de las relaciones y de la vida en general, esperando que las cosas sucedieran de cierta manera y sintiendo una profunda decepción cuando la realidad no cumplía sus expectativas. Ahora, con una mentalidad más fría y realista, ajusta su visión a lo que realmente es, en lugar de lo que quisiera que fuera. No se aferra a promesas ni a esperanzas vacías, acepta la realidad con madurez y se adapta sin perder el equilibrio emocional. A medida que avanza en esta etapa, Cáncer descubre que la frialdad no es una condena ni una pérdida de su esencia, sino una herramienta que le permite vivir de manera más plena. Ha aprendido que no necesita demostrar su amor con sacrificios desmedidos, que su sensibilidad no tiene que ser una debilidad y que protegerse no significa renunciar a su autenticidad. Su frialdad es la manifestación de su evolución, el resultado de un viaje en el que ha dejado atrás el miedo a decepcionar y ha abrazado el derecho de vivir según sus propias reglas. En algún momento, es posible que esta fase termine o que se suavice con el tiempo. La frialdad no es su estado natural, pero sí una etapa necesaria para redefinir su camino. Y cuando decida volver a abrir su corazón, lo hará con una sabiduría que antes no tenía, con un amor más sólido y con la certeza de que su sensibilidad es un don que solo entregará a quienes realmente lo merezcan. La frialdad no lo ha convertido en alguien insensible, lo ha convertido en alguien que ha aprendido a amarse a sí mismo con la misma intensidad con la que alguna vez amó a los demás. Cuando Cáncer adopta la frialdad, su mundo interno sufre una reconfiguración profunda y muchas veces imperceptible para quienes lo rodean. Esta transformación no es inmediata ni arbitraria, sino el resultado de una acumulación de experiencias que han erosionado su confianza en las relaciones humanas. La frialdad no es solo una barrera externa, sino una reestructuración interna en la que Cáncer aprende a canalizar su energía de manera distinta. No se trata de dejar de sentir, sino de sentir con inteligencia, de proteger su sensibilidad en lugar de exponerla a quienes no la valoran. Uno de los aspectos más intrigantes de esta metamorfosis es el desarrollo de su capacidad de autocontrol. Antes, Cáncer podía verse dominado por la intensidad de sus emociones, reaccionando con impulsividad ante situaciones que lo herían. Ahora, en su estado frío, aprende a administrar sus respuestas con una precisión quirúrgica. No permite que nadie lo vea perder la compostura, no entrega sus sentimientos en bandeja de plata, no deja que los demás influyan en su estado emocional con la misma facilidad de antes. La calma que proyecta no es apatía, sino un dominio absoluto de sus emociones. Se vuelve impenetrable para quienes antes solían afectarlo con facilidad. Esta transformación también impacta su sentido de la lealtad. Cáncer es, por naturaleza, uno de los signos más fieles y protectores, pero cuando se vuelve frío, su concepto de lealtad deja de estar basado en la costumbre o la obligación. Ya no se siente atado a personas solo por la historia compartida, ahora evalúa quién realmente merece su devoción.
Si alguien ha traicionado su confianza, no hay segundas oportunidades, ni explicaciones, ni justificaciones. Cáncer simplemente desaparece de la vida de quien lo ha decepcionado, sin resentimiento pero sin retorno. Su frialdad se manifiesta en la forma en que corta lazos sin mirar atrás, dejando a los demás preguntándose en qué momento se produjo el cambio. Otra dimensión poco explorada de su frialdad es su relación con el silencio. Antes, Cáncer solía expresar su amor, su dolor, sus pensamientos más profundos con palabras y gestos evidentes. Pero cuando se vuelve frío, el silencio se convierte en su nueva forma de comunicación. No porque no tenga nada que decir, sino porque ha entendido que no todos merecen escuchar su verdad. Su silencio puede ser un castigo para quienes lo han lastimado, una forma de demostrar que ya no está dispuesto a gastar energía en conversaciones inútiles. Pero también es un refugio para sí mismo, un espacio donde puede procesar sus emociones sin la interferencia de opiniones ajenas. En su frialdad, Cáncer aprende el arte de la observación y se vuelve un maestro en leer a los demás sin revelar nada sobre sí mismo. El sentido del tiempo también cambia cuando Cáncer se sumerge en esta nueva mentalidad. Antes, podía aferrarse a relaciones y situaciones por pura nostalgia o apego emocional. Pero en su estado frío, el tiempo se convierte en su mayor aliado. Aprende a esperar sin ansiedad, a dejar que las cosas se acomoden solas, a no forzar conexiones que no fluyen naturalmente. Ya no siente la urgencia de resolverlo todo de inmediato ni de obtener respuestas en el momento. Su paciencia se vuelve estratégica, calculada, impenetrable. Sabe que el tiempo no solo cura, sino que también revela, y confía en que eventualmente todo caerá en su lugar sin necesidad de su intervención. Otro cambio significativo ocurre en su forma de experimentar el amor. Cáncer es un signo que, por naturaleza, ama con intensidad y profundidad. Pero cuando atraviesa esta etapa de frialdad, su manera de amar se transforma. Ya no es un amor incondicional ni ciego, sino un amor que exige reciprocidad. No se entrega sin garantías, no se deja llevar solo por las emociones del momento, no idealiza a las personas como lo hacía antes. Su frialdad le ha enseñado que el amor sin respeto propio no es amor, y que la entrega sin límites solo conduce a la decepción. Aprende a valorar el amor que le es devuelto con la misma intensidad, y a descartar sin remordimientos las conexiones unilaterales. A medida que se adentra más en esta nueva versión de sí mismo, Cáncer también desarrolla una nueva relación con la soledad. Antes, podía temerla o verla como un vacío que debía ser llenado con la presencia de otros. Pero en su estado frío, descubre que la soledad no solo es un refugio, sino una fuente de poder. Aprende a disfrutar de su propia compañía sin sentir la necesidad de validación externa. Encuentra en la soledad una oportunidad para conocerse mejor, para fortalecer su espíritu, para desarrollar su creatividad sin distracciones. Ya no le preocupa estar solo, porque ha entendido que la peor soledad no es la ausencia de otros, sino la presencia de quienes no aportan nada significativo a su vida. Con el tiempo, la frialdad de Cáncer se convierte en un filtro que separa lo esencial de lo superfluo. Ya no se deja arrastrar por manipulaciones emocionales ni por promesas vacías. Ha desarrollado un radar infalible para detectar la falsedad, y no tiene miedo de alejarse de cualquier persona o situación que no esté alineada con su bienestar. Su intuición, que siempre ha sido poderosa, ahora está afinada por la lógica y la experiencia, lo que le permite tomar decisiones con mayor claridad y determinación. Sin embargo, la frialdad de Cáncer no significa que haya dejado de sentir. Su corazón sigue siendo el mismo, solo que ahora está protegido por un escudo de sabiduría y autoconocimiento. Su sensibilidad sigue existiendo, pero ahora se manifiesta de manera más selectiva, en espacios donde se siente seguro y en relaciones que han demostrado ser genuinas. Ha aprendido que no necesita demostrar su amor con sacrificios excesivos, ni probar su lealtad a quienes no la valoran. Y en esta nueva versión de sí mismo, Cáncer encuentra una paz que antes le resultaba esquiva. Su frialdad le ha permitido liberarse de la necesidad de complacer a todos, de cargar con emociones ajenas, de sostener vínculos que ya no le aportan nada. Ha descubierto que su amor propio es la base de todo, y que desde ahí puede construir relaciones más sanas y auténticas. La frialdad no lo ha convertido en alguien distante o insensible, sino en alguien más consciente de su propio valor. Cuando finalmente decide abrirse de nuevo, lo hace desde un lugar de fortaleza y claridad. Ya no teme ser herido, porque sabe que tiene el poder de protegerse sin perder su esencia. Ha comprendido que la frialdad no es lo opuesto a su naturaleza amorosa, sino una herramienta que le permite equilibrar su sensibilidad con la inteligencia emocional.
Y en ese equilibrio, Cáncer encuentra la clave para vivir con plenitud, sin miedo, sin culpas y con la certeza de que su amor, ahora más sabio, será entregado solo a quienes realmente lo merezcan.